Este carrito está compuesto por palitos de helado, ¿no? Como podemos ver aquí, dispuestos en una forma de A. Las ruedas están hechas con tapas de plástico, ¿no? Y contienen unos ejes para las ruedas. Estos son los ejes y un elástico, ¿no? Aquí se encuentra el elástico. Este elástico, ¿no? Es donde se va a conservar la energía elástica para darle funcionamiento. Además, contiene unas pilas para darle peso, ¿no? El elástico hace que funcione como un motor de torsión. Motor de torsión al enrollarse y liberar la tensión acumulada. Convirtiendo entonces la energía elástica en energía cinética. ¿Qué cálculos podemos realizar con este experimento? Tenemos lo que es la energía potencial elástica. La energía potencial elástica va a ser igual a 1/2 por la constante de elasticidad y por X, donde X es la cantidad de estiramiento. Después tenemos lo que es la energía cinética, dada por la siguiente fórmula: 1/2 la masa total del carro por la velocidad al cuadrado. Bueno, si no se tiene la constante de elasticidad, entonces se podría igualar estas dos ecuaciones, bueno, estas dos fórmulas, convirtiéndose en una ecuación con la incógnita de la constante de elasticidad, ¿no? Podemos hallar también la velocidad promedio, que vendría a ser dado por la siguiente fórmula: velocidad promedio es igual a distancia sobre tiempo. Para calcular la aceleración tenemos la siguiente fórmula: que la aceleración es igual a 2 veces la distancia que avanza el carro sobre el tiempo al cuadrado. Suponiendo el carrito fuera este, y luego de almacenar la energía cinética, puedes realizar este avance, ¿no? Entonces, esta es la distancia y el tiempo, ¿no?, que demora en avanzar esa distancia sería t, ¿no? Para calcular su fuerza, la fuerza que se ha aplicado sobre el carro, vamos a utilizar la siguiente fórmula. La fuerza va a ser igual a la masa del carro por la aceleración. Recordemos que esto nos va a dar en newtons, ¿no?, el resultado. También podemos calcular el trabajo realizado. ¿A qué va a ser igual el trabajo realizado? Va a ser igual a fuerza por distancia, ¿no? Donde distancia es lo que avanza el carro una vez que se suelta su energía potencial elástica, ¿no? Entonces es la distancia. Recordemos que el trabajo se mide en joules, ¿no? La fuerza está en newtons y la distancia en metros. Newtons por metros es joules. A ver, vamos a escribir más clarito esto. Es una J por si acaso. Aquí tenemos otro carro que tiene las mismas características. Claro, el ensamblado es diferente, pero el funcionamiento es el mismo, ¿no? Y se pueden aplicar las mismas fórmulas. Bien, aquí tenemos un carro con globo. Tiene una estructura de cartón, un globo. Aquí apenas se logra visualizar lo que es una bombilla. Y las tapas, bueno, las ruedas hechas con tapas, ¿no? Tapas de botella. El globo es el mecanismo de propulsión. Este globo, cuando se infla mediante la bombilla, luego pasa a liberar el aire. Y este aire genera un empuje hacia atrás, lo que hace que el carrito avance hacia adelante, ¿no? Esto está dado por la tercera ley de Newton, ¿no?, que para cada acción existe una reacción en sentido contrario, ¿no? Mientras que el aire se empuja hacia atrás, el carro avanza hacia adelante.
Para calcular el volumen, a ver aquí, volumen del globo, puedo usar la siguiente fórmula, que es volumen igual a 4/3 pi por radio al cubo, donde radio es la distancia desde el centro hasta el contorno del globo, ¿no? Ese es el radio. También puedo medir directamente el diámetro de un extremo a otro y lo divido entre 2, ¿no? O sea, si tengo el diámetro, divido entre 2, el radio es la mitad del diámetro. Ese radio lo elevo al cubo, lo multiplico por pi, que es aproximadamente 3.14, y por 4/3. Y esto me va a devolver, por decir, si el radio está en centímetros, me va a devolver centímetros cúbicos, pero si está en metros, que sería mejor para que esté todo en el mismo sistema, serían metros cúbicos. Para calcular la energía que genera el globo, puedo utilizar la siguiente fórmula. Lo llamaremos energía del globo igual a la presión por el volumen. Pero no tengo la presión, al menos que lo mida, se lo puede medir en pascales. Pero si no, puedo calcular la aceleración, la velocidad promedio. La velocidad promedio es igual a la distancia que avanza dividido entre el tiempo que demora. La aceleración va a ser igual a 2 veces la distancia sobre el tiempo que demora, pero al cuadrado. La fuerza va a ser igual a la masa o al peso que tiene el carro por la distancia que avanza. Y el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia. Ahora, para medir la fuerza, la forma correcta de medir la fuerza tendría que ser de la siguiente forma. Suponiendo que aquí está el carro con su globo y su bombilla. Entonces aquí habría que amarrar un hilo a una polea y aquí tendría que estar levantando un objeto. Puede que el carro esté en una mesa. Entonces, si este objeto pesa, por decir, 10 gramos, entonces su masa va a ser igual a 0.01 kilogramos, ¿no? O 10 gramos. Esta masa es la que realmente hay que multiplicar, ¿no? Por la distancia que va a recorrer, por decir, desde allá hasta ahí, ¿no? Esta es la distancia. Y en base a esta distancia calculamos lo que es la aceleración, ¿no? Con esta fórmula. Entonces, esta aceleración es la que viene aquí en realidad. A ver, vamos a corregir. Entonces, la masa de este objeto por esta aceleración es lo que es la fuerza. Ahora, si esta fuerza lo multiplicamos por la distancia, nuevamente por esta distancia, es el trabajo. Ahora la ecuación de aquí arriba podemos igualarla con la de abajo y vamos a tener que la presión por el volumen es igual a la fuerza por la distancia. Aquí despejando la presión, vamos a tener que fuerza por distancia dividido entre el volumen. ¿Y cómo calculamos esta fuerza? La masa del objeto que puede mover nuestro carro, o que puede levantar, por la gravedad. O sea, esta fuerza que ejerce este objeto va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿no? ¿Y cuánto es la gravedad? 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta fuerza que está hacia abajo es la misma fuerza que se genera hacia la derecha. Por decir, esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. Entonces, fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2. Entonces, esta fuerza multiplicada por la distancia que avanza el carro dividido entre el volumen del globo sería la presión, ¿no? La forma correcta de medir la presión del globo es utilizando un manómetro. Aquí tenemos un manómetro casero, aquí tenemos un manómetro, entonces a ver, manómetro, este es un manómetro casero. Dentro de este tubo hay un líquido con colorante que es desplazado de acuerdo a la presión del globo, a la presión ejercida por el globo. Y este líquido permite visualizar la diferencia de presión. Entonces podríamos utilizar este instrumento para medir realmente para tener una medición más exacta, ¿no? De lo que es la presión ejercida por el globo. O tratar de calcular utilizando, ¿no? Estas fórmulas que seguramente van a tener bastante error, ¿no? En todos los aspectos, pero con fines de entender estas leyes de la física se los puede practicar, ¿no? Y se los puede ir probando de diferentes formas, midiendo de diferentes formas y comparando los resultados de uno y de otro, ¿no? Para ir descartando en qué casos los cálculos funcionan y en qué otros casos o bajo qué excepciones estos cálculos no resultan. Bueno, aquí tenemos otro carro que lo que contiene aquí es agua en esta botella. Aquí tenemos una botella recortada como en forma de embudo, que es la que contiene agua hasta cierto nivel. Este es el depósito de agua o de combustible del carro y tiene una salida controlada aquí en la parte inferior que permite que el agua caiga en forma de chorro.
Las tapas de botella aquí, con un eje, que es el mismo eje de las ruedas de discos compactos reciclados, están dispuestas en forma de turbina. Cuando el chorro de agua cae sobre las tapas, genera una fuerza de rotación en las tapas. Este movimiento rotacional es el que finalmente impulsa las ruedas del carrito. El resto de la estructura del carro está hecho con palos de helado y además sirven como soporte para sostener la botella. Y ahora déjalo que avance. Empújalo a hacer el impulso. Bueno, aquí podemos calcular lo que es la energía cinética de rotación. Esta energía va a ser igual a 1 medio por la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Esta velocidad angular está en radianes por segundo. O sea, si aquí la turbina gira, da una vuelta de 360 grados, eso equivale a 2pi, ¿no? Y si demora un segundo, entonces va a ser 2pi radianes por segundo, ¿no? La velocidad angular. 2pi radianes por segundo equivale a una vuelta de 360 grados en un segundo. También podemos calcular la energía potencial, y esta energía potencial va a ser igual a masa por la gravedad por la altura. La masa vendría a ser todo el agua, el peso del agua que está dentro de la botella. La gravedad podemos utilizar 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la altura a la que cae el agua hasta llegar a la tapa. Entonces esta altura vendría a ser h, ¿no? Y si igualamos estas dos energías, la energía de rotación y la energía potencial, podríamos calcular la inercia. Esta inercia, ¿en qué unidades está? Va a estar en kilogramos sobre metro al cuadrado.